Gente, como todas las navidades y como básicamente cada 6 meses del año, yo antes de que fueran todo este despegue de las fiestas y todo ese desmadre, pues me puse a ver la serie de Malcolm el de en medio. Y muchos recordarán, los que han seguido este canal desde hace mucho tiempo, el video que yo subí de el declive de Malcolm el de en medio, pero acabo de caer en la cuenta de que solo hice ese video, pero nunca hice un arreglando series enfocado en Malcolm el de en medio. Y si ya lo hice, al chile no me acuerdo haberlo hecho. Así que esta será una actualización de esos dos videos, el del declive de Malcolm el de en medio y un arreglando series, que yo sé que esa sección técnicamente es el sábado y con el otro librero de fondo, pero por eso aquí estamos haciendo una amalgama. Así que prepárense, acomódense y disfruten este video en donde hablo del declive de Malcolm el de en medio y cómo poder arreglarlo. Siempre que hablo de esta situación es tocar el nervio de muchas personas, y es que Malcolm el de en medio no solamente fue un fenómeno en su tiempo, sino que hoy también es parte de un fenómeno muy común en las redes sociales, que es el mentir generalizado, la mentira generalizada o el acuerdo tácito. Yo sé que a veces utilizo terminología muy extraña, pero siempre la explico en los videos. El acuerdo tácito para mí, al menos en este contexto, es cuando en redes sociales, en medios digitales, en estas comunidades del mundo virtual, se da de común acuerdo algo. Ya sea decir que un personaje es muy bueno o es muy malo, decir que una situación es de risa o es de seriedad, o en el caso que nos concierne en el video del día de hoy, decir que una serie es buenísima, incapaz de tener errores y que si no te gusta tú estás mal, o exactamente lo opuesto. Por ejemplo, probablemente ya se han encontrado muchas veces ahí en redes sociales, en grupos de Instagram, en TikTok, en Facebook, gente que está diciendo que tal personaje o tal serie es un asco, y como tú no quieres no formar parte del grupo, dices, ah, sí es un asco, pero en realidad te encanta, y lo mismo pasa al revés. Por ejemplo, una película que todos están de acuerdo, es maravillosa, no tiene fallas, es la favorita de todo el mundo y a todo el mundo le encanta, es Shrek 2. Por dar un ejemplo. Y lo mismo pasa con Malcolm. Cuando se habla de Malcolm, siempre salen las personas que dicen, güey, es que es una gran serie y pegó más en Latinoamérica porque el doblaje y no tiene fallos y es que está muy chingona y güey, mi infancia y estas madres. Y eso provoca que sea muy difícil resaltar las problemáticas que la serie tiene, los fallos narrativos, los fallos de guión, los errores de cámara, vaya, las fallas humanas que todo producto audiovisual termina teniendo tarde o temprano. Y particularmente con Malcolm, gana más el peso de la nostalgia, del hecho de lo bien que nos hizo sentir cuando éramos niños, ya sea porque la veías con tu familia, ya sea porque hubo familias que decían no veas eso y tú la veías en secreto y eso te ayudaba a sentir rebelde, X o Y razón, Malcolm se quedó en los corazones de mucha gente. No por nada están haciendo el revival que va a salir, y que de hecho también por eso saqué el video que estamos haciendo el día de hoy, pero sí tiene fallas, sí tiene errores, y a nivel argumental, banda, a nivel desarrollo de personaje, honestamente, después de la temporada 5, que es cuando pasan los episodios de risa en el ejército, más o menos cuando fue el cambio de doblaje, es para mí donde Malcolm se va a la mierda. Y ok, esa fue una literación exagerada para hacer un punto. No es que se vaya por completo a la mierda. De hecho, lo que son la temporada 5, 6 y 7 tienen buenos capítulos, tienen sus momentos, tienen momentos muy buenos, lo sé, pero particularmente de tantas veces que he visto esta serie, me he dado cuenta de que después de los episodios de Riz va al ejército, que es precisamente cuando hacen el cambio de doblaje de Lois, de Francis y de otros personajes, es cuando la serie pierde completamente el rumbo. Y hay muchos rumores ahí afuera del por qué sucedió esto, que se redujo el presupuesto, que los directores cambiaron, obviamente los directores de algunos episodios, que los guionistas, que la huelga de los años 2000, porque no sé si se acuerdan que hubo una huelga de guionistas en los años 2000 y muchas otras situaciones. La cosa aquí es que hay un declive en la serie de Malcolm, hay una involución en los personajes, hay una pérdida de todo lo que se iba aprendiendo y desarrollando a lo largo de las temporadas pasadas, y creo que también fue porque los personajes llegaron al punto máximo de crecimiento. Por lo general, cuando tienes una sitcom o cuando tienes una serie de comedia temática,
o sea, una sitcom, pues tienes un tiempo límite. Por ejemplo, en Friends, el tiempo límite era cuánto iban a tardar los personajes de pasar de esta adultez joven a crear sus propias familias, sus propios hijos y hacer sus propias vidas. Lo mismo pasa con How I Met Your Mother. En series como por ejemplo Glee, tenías la temporalidad de cuánto tiempo se iban a tardar estos güeyes en salir de la prepa y entrar a la universidad. Y particularmente en Malcolm tenías cuánto tiempo iban a tardar los hijos en crecer, todos en general, hasta Dewey. Y es por eso que yo creo que la serie toma como decisión agregar al quinto hijo, agregar a Jamie, para darle más tiempo a la historia. El problema es que al hacer eso, dejas una historia sin empezar, es decir, la de Jamie, y las otras sin poder terminar dignamente. La de Francis, la de Reese, la de Malcolm, la de Dewey, porque se estancan en seguir manteniendo la dinámica familiar para poder seguir teniendo a este nuevo personaje y seguir manteniendo la excusa de la serie, la vida caótica en casa. Por eso mismo, a personajes como Francis, de haberlo convertido en un ciudadano, en un hombre responsable de familia, trabajador, que ya se había quedado con la confianza y el cariño del rancho, lo regresan a ser el imbécil, atormentado, obsesionado con su madre, impulsivo que era en las primeras temporadas, solo que ahora es todavía más ridículo porque el güey ya está casado y se supone que ya había tenido todo un aprendizaje en los años anteriores, no solo en su casa con los regaños y sus pleitos con su madre, sino en la militarizada, en Alaska, incluso trabajando en el rancho. Pero para las últimas 2 temporadas, Francis es el mismo imbécil de la primera temporada, no ha aprendido nada, sigue siendo un infante pendejo, lo cual arruina por completo 4 temporadas que tuvimos de desarrollo. Pero no se quedaron solo en Francis. Francis fue el personaje que peor le fue. También le pasa a Reese. Reese en las primeras temporadas era un buscapleitos, era un bravucón, era violento y sí, no era muy inteligente, pero tenía otras cualidades, era protector, era una persona que estaba consciente de que lo que hacía tal vez estaba mal, pero no tenía otra manera de cómo desarrollarse o de cómo explicar lo que le pasaba. En las últimas temporadas, particularmente después de todo un gran aprendizaje que tuvo en el ejército, lo convierten en simple y sencillamente un idiota. No alguien violento, no alguien que no sabe cómo trabajar sus emociones, no alguien que es el hermano mayor protector pero que a la vez se siente solo, no, simple y llanamente un idiota, sin ningún propósito en la vida, sin nada que hacer por su vida, simple y sencillamente un idiota. Todo el potencial que se le veía en la cocina, en la seguridad, en la policía, todos esos guiños que nos dieron a lo largo de la serie de era un buscapleitos, pero no era nada más porque fuera malvado y ya, se termina desarrollando en es un imbécil. Y listo. Pero creo que el desarrollo o la involución más grande que vemos en la serie, aunque es el personaje más consistente de todas, es con Malcolm. De por sí Malcolm nunca fue el favorito de pinches nadie en esa serie. Desde el primer episodio nos damos cuenta de que ese güey lo que tiene es que se queja un chingo y se pone todo el tiempo como centro de atención. Pero cuando pasa todo este desarrollo y Malcolm empieza a aprender cosas, que particularmente para mí el mayor aprendizaje lo tiene cuando Nicky lo deja en la temporada 4, bueno, a finales de la temporada 4, es que está aprendiendo que no todo gira en torno a él. Sigue siendo egoísta, sigue siendo maleducado, sigue siendo todas esas cualidades que odiamos de Malcolm. Sí, pero está empezando a tener un aprendizaje que se refuerza en los episodios de Reese entra al ejército, en donde Malcolm entiende que no se trata de tú me hiciste, yo te hago, que no se trata de si tú me hiciste, yo tengo derecho a hacerte y entonces yo no soy el culpable. Se trata de ser responsable, de entender que no todo gira en torno a él. Caso que después, lo que son la temporada 6 y 7, Malcolm vuelve a ser el pinche güey que todo le molesta, todo le duele, todo le caga y todos son estúpidos menos él, volviéndose un personaje sumamente detestable. Pero creo que el peor de todos, y miren que Francis para mí es al que peor le va, pero creo que el personaje que más le dan en la madre, porque es un personaje que jamás me ha gustado por lo hipócrita que resulta, es Lois. Lois comienza como una madre controladora, como una madre histérica, como una madre que busca a toda costa
hacer su santa voluntad, pero por lo menos mantienen un simple y sencillo mensaje. Lo hace para proteger a sus hijos, lo hace porque ella vino de un pasado en donde ella tuvo libertad, hizo lo que quiso, fue rebelde, se la pasó yendo a todos lados y le terminó pues básicamente jodiendo la vida. Porque sí, banda, hay que decir las cosas como son. Lois termina con una vida jodida. Nos dan un chingo de guiños de lo que ella quería hacer, de sueños que tenía, de visiones que tenía para su futuro. Que si bien está muy enamorada de Hal y es feliz en esta vida, eso no quita el hecho de que se la terminó jodiendo. Entonces, de cierta manera tiene sentido que sea tan así con sus hijos porque se distingue en ellos lo que ella fue e intenta controlarlo. No se está, por decirlo de una manera, salvando a sus hijos como tal, se está intentando salvar a ella misma, pero pues como daño colateral, si quieren verlo de esta manera, está salvando a sus hijos. Entonces, todo lo que hace, todas las reglas arbitrarias, todo su histerismo que tiene un sentido, tiene un porqué, está hecho para protegerlos, para que sean mejores. Órale, y por eso tiene sus reglas, pero no rompiendo sus valores. Lois es una persona que defiende mucho sus valores, defiende mucho lo que ella considera correcto y se lo traspasa a sus hijos. E incluso hay veces en donde es capaz de transgredir sus propias reglas con tal de mantener sus valores, con tal de decirle a sus hijos las cosas son así. Creo que todos recordamos el episodio en donde Lois está dispuesta a agarrarse a vergazos contra un policía porque ella está segura que tiene la razón, hasta que entiende que está yendo demasiado lejos y bueno, ahí ya pasa el chiste y la comedia. Pero esa es Lois, una persona que sabe en qué momento decir arriba y en qué momento decir abajo. Para las últimas temporadas es simple y sencillamente una pinche controladora y ya. Ya no busca proteger a sus hijos, ya no busca que tengan una mejor vida, ya no busca que no cometan todos sus errores, simple y sencillamente busca que sigan estando bajo su control y que sigan haciendo su santa voluntad. Pero ya no hay un objetivo, ya no hay un porqué. ¿Y por qué sucede esto? Porque ya todos están grandes. Francis ya se fue, Rhys ya va para la universidad, lo mismo que Malcolm, y Dewey, pues al haber crecido con el ejemplo de sus hermanos, es de los más maduros de la serie. Entonces, todo lo que hace, todo lo que dice y el cómo se comporta no va a ningún lado. Simplemente lo hace porque su papel es ser la madre loca gritona, pero ya no hay un objetivo detrás. Y entonces Lois pasa de ser esta mujer controladora, pero porque sabe que sus valores y su lucha contra el mundo son correctas, a simplemente ser un personaje hipócrita. Y tenemos episodios en donde daña a Dewey antes de su competencia, en donde obliga a Malcolm a seguir las reglas, pero ella, yo sí fumo, yo sí guardo secretos, yo sí digo mentiras. Ese episodio en donde lo acompaña a la universidad para que hagas las cosas como yo digo, y entonces no hay ningún motivo. Y todos estos problemas los arrastran y los arrastran hasta que llegamos al último episodio, que sí, es un episodio muy bien escrito. Tan bien escrito que logró convencer a una generación entera de que fue un gran final. Pero banda, el final de Malcolm el de en medio es asqueroso. Deja tú de lado que Lois controlara hasta el hecho de que su hijo pudo haber tenido un futuro brillante y poderoso en un aprendizaje que ella tuvo de años, en donde entendió que tal vez la educación tradicional no es la única respuesta. Deja tú eso, tenemos a una Lois que sigue sin creer en ninguno de sus hijos lo suficiente como para que tomen sus propias decisiones. Es la epítome de la controlaridad total de este personaje sobre los niños, dejando a Malcolm sin una oportunidad de cometer sus errores, de hacer sus planes y simplemente diciéndole no. Tu destino es ser presidente porque yo lo decreté y te chingas. Y lo disfrazan tan románticamente, cabrón, que hasta yo siento bonito cuando veo el final y digo, no mames, sí, güey, perdonó a su madre, ya viven en paz. Güey, no, el final está asqueroso, porque ningún personaje tiene aprendizaje verdadero. Rhys sigue siendo el idiota en el que lo convirtieron y no va a ningún lado. Dewey simplemente, en lugar de pulir su potencial en la música, se convierte en el otro niño de la casa que va a hacer que su hermanito también haga travesuras y pues ahí nos quedamos. Francis simplemente entra en un trabajo mediocre y ya donde no pule ninguna de sus habilidades de liderazgo y simplemente es un reflejo de su padre y todo listo. Y ni decir lo que les
les pasa a Lois y a Hal. Y por ahí va a haber unas personas diciendo, güey, es que lo que tú esperabas era un final feliz, güey, pero es que este final es verdaderamente realista, porque no todos los finales son felices, no todo el mundo tiene oportunidades. Y yo te digo, sí, güey, tienes toda la razón del mundo. Yo no estaba pidiendo que Reese terminara con un restaurante de 5 estrellas y Dewey tocando música en la sinfónica como en el videojuego. De Dewey se convirtió en el papa, Reese es rey de China y Hal es multimillonario. Yo no esperaba un final utópico. Yo esperaba un final que tuviera sentido con el desarrollo de personajes que tuvieron. Un buen final, no un pinche final con emotividad barata, con un mensaje motivacional culero y con una manipulación emocional tan fuerte que todo el mundo dice, güey, es un gran final, porque no lo es. Un gran final, banda, para mí es el siguiente. Y recordarán que yo en este canal establecí que una serie, para que sea perfecta, gloriosa y magnánima, tiene que tener solo 6 temporadas. Si llegas a 7 temporadas es porque neta eres muy bueno y tu argumento no se podía reducir más. Pero para mí lo ideal son 6 temporadas. Y no podemos ignorar que el punto de inflexión por excelencia es los episodios de Reese va al ejército. Es el momento cúlmine de la familia. ¿Por qué es el momento cúlmine de la familia? Porque al momento en el que Lois tiene el colapso de que Hal se va a ir a prisión, de que todo se acabó, es por primera vez en su vida donde ve, reconoce y admite que Francis es maduro. Tal vez no lo ve conscientemente porque está loca, pero Francis finalmente da el paso final al paso de su madurez. Ya no solamente es el alfa de sus hermanos, es alguien que sabe que tiene que tomar el control cuando es necesario. Es el episodio en donde Malcolm, tiene un gran aprendizaje sobre él mismo, sobre su actitud y lo egoísta que es como persona. Es donde Reese entiende que está bueno violar las reglas, que está bueno los bromas y las cosas juveniles, pero que eso no lo tiene que catalogar toda su vida y que tiene habilidades para otras cosas y que cuando toma sus propias decisiones responsablemente puede llegar a buenas situaciones. Lo mismo pasa con Dewey. Bueno, no les voy a mentir, en estos episodios Dewey tiene una vida bastante extraña, pero él siempre fue un personaje muy aparte en la serie. Lo mismo pasa con Hal, o sea, todos tienen un aprendizaje fuerte en este final de temporada, que creo que es el final de la temporada 4. Sí, es el final de la temporada 4. Entonces, temporada 5 y temporada 6 debieron haber sido ya la transición de los personajes. En los episodios en la historia de Francis se nos había dado como que guiños de que Otto extrañaba a su hijo y de que tal vez no se iban a quedar para siempre con el rancho. Un buen final para el personaje de Francis era él haciéndose cargo del rancho mientras que Otto y Gretchen se iban a visitar a su hijo a Alemania por un tiempo. Tal vez no toda la vida, tal vez él no se iba a volver el dueño en final de Disney en donde ahora todo esto es mío, pero se iba a dar cuenta de que le podían dejar esa responsabilidad porque Francis se había convertido en el líder que debía de ser. Pudieron haber mantenido toda otra temporada en lo que llegaba la edad en el que Reese y Malcolm se fueran a la universidad, en donde Malcolm se saliera un poquito de su propio fundillo y empezara a ayudar a sus hermanos, a Reese al menos lo suficiente para que pudiera graduarse y poder tomar sus decisiones, tal vez irse a una escuela militar, tal vez ahora sí unirse al ejército de manera legal y correcta o hacer otras cosas, porque ese es un detalle que no toman, pero por ejemplo Reese siempre tuvo aptitudes para trabajar en algo de seguridad, ya fuera policía, ya fuera guardia, ya fuera militar, no solo del lado de la cocina, y en el ejército él pues entendió mucho del liderazgo, de la camaradería, pero de la importancia de seguir órdenes y de cuándo cuestionar a la autoridad. Entonces pudo haber sido una serie, una última quinta temporada en donde Malcolm lo está ayudando a que se gradúe, mejoran su relación como hermanos, empiezan a madurar, empiezan a entender que ya no están tan chamacos para seguir haciendo las estupideces infantiles que hacen y tener un crecimiento real, mantener obviamente la línea de la comedia, de la familia no tiene dinero, del trabajo de Hal, tener estas historias donde la dinámica de hermanos, por ejemplo el episodio de Árboles de Navidad es buenísimo, el episodio de Señora Tres Condados es buenísimo, el episodio de lo que pasa con la hermana de Lois del carro es buenísimo. Hay episodios ahí que tenían desarrollo, la obsesión de Malcolm por los carros, todas estas cosas tenían potencial, pero manteniéndose en esta narrativa en donde Francis comenzaba a tomar el mando del rancho, Malcolm dejaba de ser este pinche
o egoísta de mierda, y Reese no era solamente el idiota y ya, tenían un crecimiento. Y Lois poco a poco entendía que sus hijos ya estaban madurando, ya estaban listos para salir adelante. Y la prueba hubiera sido cuando Malcolm empieza a trabajar en el OKA. Y ese también hubiera sido un refrescazo de humildad que Malcolm necesitaba para entender que no por ser un genio, el mundo le va a abrir las puertas a $1 millón y y vive una vida de millonario. Entonces, muchos episodios de la sexta y séptima temporada yo los mantendría, pero enfocados a ese desarrollo, para que el final de temporada, el verdadero final de temporada, no fuera un lavado de cerebro de Malcolm diciendo ese discurso de Lois porque ya me lavaron bien el cerebro, sino que Malcolm genuinamente entendiendo que todo lo que su madre hizo, todos los gritos, todos los castigos, toda la histeria, toda la locura, el obligarlo incluso a hacer cosas que no quería hacer, no eran porque estaba loca y ya, eran porque ella había vivido, porque ella había cometido errores y no quería que le pasara lo mismo a sus hijos. Y entonces el discurso, en lugar de ser un lavado de cerebro de ya planearon toda mi vida, entonces este es el guión que tengo que seguir, hubiera sido estoy genuinamente agradecido con mi madre. Porque sí, banda, ese guiño a la primera temporada donde ser listo aquí es igual a ser radioactivo y donde la familia está unida y donde Malcolm dice ese discurso final inspirado en su madre, es un gran final. Simple y sencillamente es un final mierda para todo el desastre que hicieron las últimas 2 temporadas. Pero imagínense este final, en donde está el amigo de Abe con Stevie, les está contando de que quiero que sean baratos, porque eso es un detalle muy importante. El güey solo los quiere contratar por 1 año. Porque son baratos, porque no le van a cobrar mucho, porque son unos chamacos miados que si les digo $10,000 se van a cagar encima y van a aceptar, obvio que sí. Había un abuso laboral ahí en ciernes muy cabrón. Lois lo detecta, pero no deja que Malcolm lo detecte, porque ella cree que Malcolm va a ser el típico chamaco pendejo que se va a guiar por la lana, lo va a aceptar, que es lo que termina pasando en la serie original. Pero en este hipotético cierre final en sexta temporada, llega el amigo, les propone todo esto exactamente igual y Lois simplemente ve a su hijo y le dice: tomas ahora sí tu decisión, ya estás listo, es tu momento, yo no puedo seguir controlando toda tu vida, ahora sí es tu tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya confía en sus hijos, porque ya sabe que van a tomar la decisión correcta. Y Malcolm, que ya tuvo toda esta temporada para desarrollar el hecho de, güey, no todo gira alrededor mío, no por ser listo tengo que tener todas las respuestas y no por esto y por aquello soy el centro del mundo, entendería la realidad detrás de esa oferta de trabajo, en donde, güey, solo me estás asegurando 1 año de mi vida, donde tal vez me voy a hacer millonario, pero a ver, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si nada más tengo el certificado de la prepa y yo tengo el potencial de ir a la universidad? ¿Sabes qué? Hasta aquí te la dejo, yo no voy a hacer eso. No porque no quiera el dinero, sino porque no quiero renunciar a otras oportunidades que pueda entender o pueda abrir, no tanto por el diploma de la universidad, sino por los contactos y personas que pueda conocer en la universidad. Incluso hasta negociarlo, algo de, órale va, trabajo 1 año contigo, pero lo hacemos, no sé, de forma remota o algo así, mientras yo estoy en la universidad. Pero Malcolm tomando esa decisión y viendo que por primera vez en su vida, ahora sí Lois confía en él. Y entonces el discurso no lo daría por presión social de este es el guión que debo seguir, y lo daría por genuino agradecimiento. Lo mismo pasaría con Reese, de ya me voy a graduar de la preparatoria y quiero regresar al ejército. Ahí me sentí a gusto y no necesariamente tengo que estar en combate activo. Puedo trabajar de cocinero, puedo estar en el ejército, pero puedo estar en una situación segura. Y Francis llegando del rancho, viendo que ya es el líder, y Lois ahora sí teniendo la conversación que no tuvieron en la segunda temporada, en la tercera temporada, cuando Francis se va a Alaska, en donde ahora sí hablan, se disculpan, maduran y siguen adelante, y Lois puede ver que su hijo no es el fracasado que ella piensa que es. Ese sería un buen final, manteniendo muchos elementos del final real que sí tuvimos, solo que con el desarrollo de los personajes bien establecido, intacto, y que harían, personalmente para mí, que esperara un poquito más este revival. Pero
No sé ustedes lo que piensen, banda, con este arreglando y analizando Malcolm el de en medio. Así que déjenme en comentarios qué les pareció todo este video, si ya me volví loco y si están de acuerdo con alguna de las cosas que dije a lo largo de lo que expusimos aquí. Por lo demás, ya saben que me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, siguiéndome en mis demás redes sociales, compartiendo el video con sus amigos, comentando y dando like para que lleguemos a más personas. Sin nada más que agregar, gente, eso vendría siendo todo, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Bye.